estimado René Delgado, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, querida Wendy, saludándote a ti y al auditorio. Ujú. Oye, Wendy, a lo mejor voy a disonar frente a la edición que has hecho del noticiario, porque fíjate que a mí el mensaje presidencial sí me pareció distinto a los que habitualmente pronuncia o escribe, Ujú. y me resultó interesante. Y creo que conviene leerlo o entenderlo dividiéndolo en 4 capítulos. Ujú. El primero de ellos, Wendy, el tono del mensaje fue duro, pero no rijoso contra el neoliberalismo, como tampoco contra quienes podrían ser sus más emblemáticos representantes. No hubo referencias o descalificaciones personales manifiestas ni encubiertas. Es decir, hay una expresión donde al parecer el mandatario se apartó del guión y tras referir los supuestos récords históricos que has estado tú analizando ahí con los especialistas en economía, los récords históricos en materia de remesas, inversión extranjera, aumento al salario mínimo, estabilidad cambiaria, deuda, en fin, todos los que él mencionó, ahí tuvo un desplante que quizás podría haber sido el más duro cuando le dice a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Ahí sí ese exceso, como también una afirmación a mi parecer delicada, en la cual el Ejecutivo destaca que pese a la adversidad se mantuvo la marcha de la autollamada cuarta transformación, dijo el mandatario. A pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública en México. Es evidente, dijo él, que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar en primer término, en primer lugar, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y su pueblo. Esa frase me parece delicada porque ciertamente el capítulo de salud no me parece que tuvo el despliegue necesario, pero aún así creo que el tono del discurso fue menos ríspido que otros. Tú decías en algún momento en el curso del noticiario cómo más bien estamos habituados a que encare, a que descalifique, y en esta ocasión no se vio eso. El segundo capítulo a mí me resulta curioso. En rigor el mensaje no informa del tercer año de gobierno, sino recapitula los 3 años de la gestión como si este fuera el último. De hecho, me causó esa impresión, y tanto así que da por sentadas e incluso irreversibles las bases de la pretendida cuarta transformación, y llega a expresar que, dice él, hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia. Y de hecho, bueno, tanto así que de los 100 compromisos que había formulado al tomar posesión, él asegura que 98 han sido satisfechos, quedando pendientes 2, la descentralización administrativa y el esclarecimiento de la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo que ahí sí, en efecto, como ya dije, el capítulo salud y el capítulo seguridad fueron muy ligeramente tratados, pero creo que ese tono, incluso por momentos nostálgico, hace que cambie el habitual mensaje que él ofrece. El tercer capítulo que se echa de menos en el mensaje es el relativo a los cambios operados en el equipo presidencial tras las elecciones de junio. Ha habido 5 cambios. Yo quisiera descontar de esos 5 el caso de Arturo Herrera, que deja Hacienda para irse, en su momento a la gubernatura del Banco de México, Ujú. pero los otros parecieran estar relacionados con el resultado político y con el resultado electoral de la gestión. No se refirió a las salidas de Irmeréndira Sandoval de la función pública,
no se refirió a la salida de Gabriel García de la Coordinación de Programas Sociales, tampoco al de Olga Sánchez Cordero de Gobernación, que pareciera ser que están vinculados con la conducta que adoptaron de cara a las elecciones o con los hierros que tuvieron en lo que es el manejo de la política. Y obviamente menos se refirió a la salida de Julio Scherer, que bueno, resulta interesante por el poder que llegó a acumular el hoy ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, y de hecho, bueno, reconfirma algo que Pascal dio a conocer antier y que, como tú bien decías, lejos quedó de ser un rumor. Con que ese capítulo se echa de menos que no hay una explicación de por qué ese ajuste, aunque venía diciendo como muchas de las tareas que tenía Scherer, que tenía Olga Sánchez Cordero, las va a asumir el nuevo secretario de Gobernación. Ese es un cambio, ¿eh? Ese es un cambio. Y el cuarto capítulo anticipa el porvenir inmediato, o si se prefiere, Wendy, la próxima batalla política. Al concluir su mensaje, el presidente afirma: la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Esa breve expresión del mandatario es reveladora porque se ve, por un lado, que él insiste en que la consulta de revocación del mandato se realice el 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez, cuando ya todos sabemos que es el 10 de marzo. Entonces, llama la atención que hable de finales de marzo. Y el segundo señalamiento es que insiste en confundir lo que es la revocación con la ratificación del mandato. Por eso es que él habla de continuar, pero no se va a preguntar si debe continuar o no, sino si debe de dejar el mandato por la pérdida de confianza. Y en ese sentido, creo que ahí es donde vamos a ver la siguiente batalla, es decir, habrá que ver si logran sostener la pregunta que está ya preestablecida en el dictamen de ley reglamentaria de la revocación del mandato o si se modifica. Pero en todo caso, Wendy, sí me parece que es un discurso distinto al que venía pronunciando. Y si es distinto, tendríamos que ver ahora mucho más política y mucho menos confrontación. Perfecto. Pues René, como siempre, es un gusto escucharte y más en este tipo de análisis, una persona que conoce sin duda la política de nuestro país. Te agradecemos muchísimo, René, y pues el próximo martes acá te volvemos a escuchar ya con Pascal presente. Muy bien, pues me da gusto haber estado contigo. Igualmente, René, un fuerte abrazo desde aquí.